En esta mesa vamos a participar Marisa Sánchez, Carlos Pérez Jaramillo y su servidora Gunari Prado. El eje temático de esta mesa corresponde a trabajos, investigaciones sobre la vinculación de Samuel Beckett y el contexto latinoamericano. Para empezar, tenemos la participación de Marisa Sánchez. Ella es candidata a doctora en Historia del Arte y Arte Visual y Teoría por la Universidad de British Columbia, Vancouver, en Canadá. Está escribiendo una tesis que se llama El efecto Beckett, el trabajo de Paul Chan, Stan Douglas y Tania Bruguera. En esta tesis examina los usos de las reverberaciones discursivas de Beckett dentro de estos artistas, ubicando el efecto Beckett como artística y políticamente significativo en el arte contemporáneo. Sánchez tiene una maestría en Historia del Arte, Teoría y Crítica por el Instituto de Arte de Chicago. Ella es profesora de el Emily Carr University of Arts and Designs en Vancouver y recientemente en una entrevista de Sánchez con Stan Douglas, se publicó Samuel Beckett y Contemporary Art, editada por Robert Regino, David Houston Jones y Catherine Weiss, de su autoría. Bueno, welcome. Thank you for coming to Mexico, Marisa, and go. Okay. Good afternoon. I'm going to be speaking in English for my paper, and seated, if that's okay, but I assume everyone can see me just fine. So good afternoon, and thank you for coming today. Before starting my paper, I would like to thank Luz and the universities as well that are hosting us for the fourth annual Samuel Beckett Society Conference, and also to the conference paper review panel committee who selected my paper for inclusion on this panel today. And I'm very honored to be here and pleased to present my paper and to have the opportunity to sit with Gunari and also Carlos in this discussion and presentation today. So thanks. The title of my paper is, as you see here on the screen, The Spaces Between, Tania Bruguera's Endgame. Having first read Samuel Beckett's Endgame in 1998, when a friend lent her a copy of Beckett's post-atomic play, Cuban-born artist and activist Tania Bruguera has repeatedly returned to the text over the past 20 years. Bruguera recalls, quote, "I read the play 12 or 14 times in a row, and I kept going back to it. Every time I read it, it looked like a different power struggle scenario, one between a father and son, a master and slave, a boss and an employee, a privileged person and an underprivileged one," end quote. She continues, stating, quote, "In terms of agenda and knowledge, I imagined so many different outcomes and saw the relevance of the piece every time," end quote. With each rereading, Endgame's future potential took shape within the artist's practice, a practice that addresses contemporary politics and is concerned with how power is performed and negotiated. Bruguera's art as social practice is motivated by her desire to, quote, "use art not to talk about a political situation, but to create a political situation," end quote, as she recently stated. Can everyone hear me okay? Is it too loud? No? Okay. Given Bruguera's close reading of Endgame, when John Romeo, artistic director of the Biennial of Contemporary Arts in Lisbon and Oporto, Portugal, approached Bruguera with an invitation to develop a project for the 2017 festival, he proposed she develop a work in a genre that she had not yet worked in. The artist embraced Romeo's offer, seeing it as an opportune time to realize a full-scale theatrical adaptation of Beckett's play. Initiated by Boca, Bruguera's Endgame was staged in 4 cities during 2017. These are Oporto, Portugal, Brussels, Belgium, Nanterre, France, and Hamburg, Germany. For the purposes of my talk today, I will refer to Bruguera's Endgame as it was staged in Brussels
from May 16th to May 21st of 2017 as part of the Kunsten Festival des Arts, which was the second of the 4 venues. I do this because it was there that I attended 2 evening performances, the first on May 19th at 6 p.m. and the second on May 20th at 6 p.m. These performances were held in an unassuming, nondescript building located at 27 Rue Saint-Pierre. And we were going to advance to the next image. Is Victor here? Yes? Okay, perfect, great. So you'll hear me say next when we're advancing, just as a cue. So as you see here from street level, and I should say most of the images are my own images, so if the quality suffers, that's, I take full responsibility. So next, so essentially from the outside, from the street level, there was no way to see, actually it was deceiving, for the images themselves do not give any evidence of the quality of the experience that awaited inside. Next. Endgame was originally published in French as Fin de Partie in 1957 and published in English as Endgame in 1958. This is important briefly to note because of the choice to stage Bruguera's adaptation in Brussels, a city which had been occupied by the Germans during World War II. This context is significant given what we know from Adorno, whose important essay Trying to Understand Endgame, published in 1961, argued that, quote, in Endgame, a historical moment is revealed. After the Second War, everything is destroyed, even resurrected culture, without knowing it. Humanity vegetates along, crawling after events which even the survivors cannot really survive, on a pile of ruins which even renders self-reflection, which even renders futile self-reflection of one's own battered state, end quote. In this paper, I examine Bruguera's Endgame with attention given to the possibilities the artist saw in the spaces between the lines. I argue that the artist embodied the text, perceiving latent potentialities between what was said and left unsaid in the text itself. Her way through the text included identifying 2 gaps within Endgame. One gap is the absence of a precise description of the room, and the other, the absence of a description of the audience. Bruguera's reading of the absences within Endgame led me back to the text in order to confirm that it did not, in fact, contain a precise description of either the room and its measurements or the audience. In fact, neither were named in any detail, leaving me to see how the artist entered the text through these 2 holes. For Beckett, the audience was a given, i.e., in their seats, looking at the stage. And arguably, he assumed a relation to the audience when he conceived of his play for traditional theater. And as traditional as Beckett's theater gets, I should say, qualify that, whereby the audience is seated in an auditorium or theater hall and the actors are on stage in front of them. Bruguera instead questioned the role of the audience and assigned them a participatory role in the witnessing of the action of the play within a cylindrical structure. Next. So I'm showing you an image of the scaffold that was built to hold a fabric cylinder, in essence. In those 2 gaps, Bruguera intervened in the text and thereby occupied a critical position in response to these textual openings Beckett afforded the artist. By afford here, I use the term as literary historian Carolyn Levine has theorized in her recent publication, Forms, Whole Rhythm Hierarchy Network, published in 2015. Levine's thesis is that form is both aesthetic and political, and she argues that literary forms travel. They can, quote, survive across cultures and time periods,
sometimes enduring through vast distances of time and space, end quote. Given this, as she observes, quote, forms thus migrate across contexts, end quote. If Beckett's text is a form used by Bruguera, framed through Levine's theory, we see how form moves, how it is portable, and how it can be picked up and moved to new contexts, to borrow Levine's phrase. Affordance is a term Levine borrows from design theory, and she gives affordance a particular emphasis in her theory of form, in that she uses it to, quote, describe the potential uses or actions latent in materials and designs, end quote. By setting the form of Beckett's play and its themes in motion, I argue that Bruguera helps us to see that his form shows us ways to disturb exclusionary boundaries, as Levine claims is one of the radical effects of thinking new forms for social change. And maybe more specifically, I question, does Bruguera situate herself in the gaps within Endgame as a political gesture? As I see it, the artist adaptation resonates with Beckett's desire to, quote, rupture the lines of communication, to state the space that intervenes between the artist and the world of objects, end quote. Bruguera's intervention in Endgame explored the themes of the role of the individual within the collective, as well as the experiences of dependency, freedom, friendship, ownership, dictatorship, enduring hardship, the desire for autonomy, the impulse to act, and that which often follows, the compulsion to take action. Of Bruguera's work, contemporary art critic Eleanor Hartney argues, quote, in Bruguera's world, concepts like freedom, liberty, and self-determination are not abstract ideals, but achievements that write their effects on our physical forms, end quote. In short, this paper is part of a larger argument on Bruguera's use of Beckett's text, specifically Endgame, and how it functions within her larger practice. Today, I'm going to focus on the implications of the structure of the stage for her adaptation of Endgame. I'm not necessarily going to end with a precise conclusion, but with a proposal of how to read this work. The opening line of Beckett's Endgame contains a description, bare interior, where the main action of the play takes place and in which the characters within the play are arguably imprisoned. The parameters of the stage are presumably set. As described in the text, this bare interior has 2 windows, 1 door, a ladder, and 4 characters. It may even correspond in scale to the kitchen in which Clove, one of the main characters, refers to within the first 2 pages of the play when he announces, quote, I'll go now to my kitchen, 10 feet by 10 feet by 10 feet, and wait for him to whistle me, end quote. In addition to the kitchen where he waits, throughout the duration of the play, Clove inhabits the bare interior with another main character, Ham, and 2 other beings, Nell and Nag. In the text, this space, the bare interior, is described with simplicity, clarity, efficiency, and exactitude. Presumably, everything was accounted for in the action on stage in Beckett's play. That, however, was not the way Bruguera read the text, envisioning instead the bare interior as a room the shape of a cylinder. This deviation, however, is not out of line. Her choice to depart reverberates with Beckett's spaces within his overall body of work, including the cylinder inhabited by the characters in The Lost Ones. In Bruguera's Endgame, staged in Brussels, audience members entered a nondescript building into a darkened space in which was erected a large cylindrical structure made of white, semi-translucent fabric. The structure itself was braced by an elaborate scaffold, again, an image of which you see here in detail, a full 360 degrees in the round, and I think approximately 25 feet tall.
From this view, the interior space of the structure was not yet visible to audience members at the start of the performance. Prior to the start of the performance, viewers stood in a darkened entry area after they entered the building, were gathered into 3 groups, and then led by flashlight to ascend the stairs of the scaffold, walking up to one of 3 levels of the structure. Next. Arriving onto one of the 3 tiers of the scaffold, audience members became aware of vertical slits in the white fabric through which they inserted their heads, neck deep through the porous membrane to their collarbones. Next. This is another image of the vertical slit that one would encounter. And next, just another image that you see as you're looking into the interior space of the scaffold, and those 3 dots across the way are also other audience members' heads. Next. Okay, so this idea of this porous membrane, I think, comes through well in this image of a friend of mine looking into the stage set. And next. Thank you. The holes made in the fabric were the viewing apparatus through which one became an observer, witness, or even intruder to the action of the play. The sharp contrast between the dark exterior space, lit by flashlight, and the extreme brightness, near blinding light of the white interior space sensorially affected viewers. Myself is primarily in my reading of this. Further, when inserting their head through the hole, viewers crossed a threshold into a space of the stage, and in doing so were implicated in the relational dynamics of the play. This experience of metaphorically being birthed into a new environment reverberates with Beckett's thinking, such as his play Breath. In addition, Bruguera's decision to have audience members insert their head through a hole reverberates with Beckett's Not I. Standing on the scaffold for the duration of the play with one's head in a hole recalled to this viewer Billy Whitlaw and Lisa Dwan, who were subjected to the conditions of the stage and the demands of Beckett's text. No doubt, Bruguera's endgame was felt in the body of the viewer, in turn highlighting what performance studies historian Diana Taylor argues, quote, embodied practice along with and bound up with other cultural practices offers a way of knowing, end quote. Next. So this is an image of the scaffold and the stage set from the very end once I was exiting the building, and this interior space was left illuminated as you exited, but again was not what you saw when you first entered. In the hostile structure, which I'm describing here, and you see, which was cold, damp, and rickety, blankets were made available to audience members for warmth during the performance in Brussels. In addition, the structure swayed when audience members walked to find their place, and when some left early and descended the stairs back to the main floor, reminding one of the precarity of the structure. Over the years, as Bruguera developed her ideas for Endgame, she considered staging the performance for a duration of 12 hours, with her audience choosing when to leave. In this final realized version, she obviously abandoned that idea, and the performance lasted 1 hour and 20 minutes. However, the audience still had the freedom to leave at will. For the duration of the performance, the viewer was vulnerable, standing precariously with one's head suspended within and exposed to the interior space, and therefore to the actors below and to the other audience members. In doing so, the viewer occupied a disquieting role within the visual dynamics of the play, given how their aerial view of the stage and the actors gave them full access from above to surveil the visual field below. Next. So that's an image, a view of the interior space, and you see the actor playing Clove there. And next.
And another view, this time of Ham, reclined in this sculptural wheelchair that was built to house his form. At times, this tension between the audience and the actors is accentuated as when Clove looks up and makes eye contact with a viewer. Next. Bruguera directed, in fact, the actor to make eye contact. That was part of her direction to Clove. Clove's gaze leaves one feeling bare, exposed, or with the feeling of invading the privacy of the intimate relationship we are witness to. This intimacy is alluded to when in an interview in 2004 with Agar Lido, Bruguera shared, quote, "I will transform the theater play into a sonic performative installation. It will be an interactive piece for which the audience will be essential. The work stresses the feelings of love and dependence, exploring the moment when one decides to surrender one's desires in favor of the desires of the other," end quote. Stanley Cavell, who observed the role of the audience, also noted that, quote, "He," meaning Beckett, "has his own way of putting the audience in the position of the actors, in the position of the characters. It is a matter of our feeling that no one in the place, on the stage, or in the house knows better than anyone else what is happening. No one has a better right to speak than anyone else," end quote. And next. In her staging of the play in this form, the cylinder contained associations to a panopticon, an architectural form and structure of power that Michel Foucault observed with great clarity in Discipline and Punish, arguing, quote, "The panopticon functions as a kind of laboratory of power. Thanks to its mechanisms of observation, it gains in efficiency and in the ability to penetrate into men's behavior. Knowledge follows the advances of power, discovering new objects of knowledge over all the surfaces on which power is exercised," end quote. In Bruguera's adaptation, power is performed in ways that also recall Foucault's description of its function when he argued, quote, "Power does not belong to anyone or even to a group. There is only power because there is dispersion, relays, networks, reciprocal supports, differences of potential, discrepancies, etc. It is in this system of differences, which have to be analyzed, that power can start to function," end quote. Bruguera's articulation of the space of the play as a cylinder entangles everyone in the power dynamics, including Clove, Ham, Nell, and Nag, as well as the two offstage voices of the actors playing the voices of the characters Nell and Nag, through to the artist as director and the audience, who participate in the terms of the encounter set by the director. The artist, after all, has determined that an audience member is only able to perform or to view the performance within the stage if one is willing to become part of the action of the play. Bruguera decidedly recognizes the gaps as a vital space through which to intervene in the very structure of the material at hand. Next. Like Bruguera, Paul Chan, another artist who has deployed Beckett's texts in his practice, reminds us that, quote, "The gaps between our words are as important to speech as the words themselves," end quote. Beckett, too, understood the fecundity of the spaces between, the gaps, the breaths, the pauses, the silences, giving form to those spaces in a number of works, including His Breath, a short play with no dialogue, no actors on stage, which is, quote, "littered with miscellaneous rubbish," end quote, as indicated in Beckett's stage directions, and in which the action of the play, action, quote unquote, of the play, emerges in the space between not words, but between the sound of a human cry voiced to suggest two qualities of experience, the duration of which lasts approximately 35 seconds.
Breath opens with the first sound of a cry inferring birth, as in the first breath of life, followed by what one perceives as an expansive field of silence. A silence then punctuated by the sound of a second cry, this time one inferring death, as in the last breath of life, and one which gives way to a new beginning, depending on your perspective, calling to mind Beckett's, quote, "for to end yet again," end quote. Between the first ending and the last, therein lies the content of a life, a story, a narrative, yet one left untold in the silence contained within the duration of the play Breath. However, the soundless space between two breaths is not devoid of meaning, or two cries, I should say, is not devoid of meaning. It is not empty. The gaps, as Bruguera understood well, are full, containing the material of which is a life, composed of moments, minutes, hours, days, months, years, decades, the lived experiences marked by time, that most often cannot be expressed in words, and in which language undoubtedly fails, as Beckett knew well. Until her adaptation of Endgame, a text the artist claims is the only work by Beckett she has read, Bruguera, who received an MFA, and I should stress that, Endgame is the only text that Bruguera has claimed that she has read, and yet some of the aspects that I'm touching on show a level of reverberation with other works by Beckett that I think is useful for us to think through. So Bruguera, who received an MFA in performance from the School of the Art Institute in Chicago in 2001, had not worked in quote-unquote traditional theater. Since the 90s, Bruguera's performance-based practice has been shaped by her interest in the body and in engaging audiences through her performances. By socially engaged practice, I use the term in sync with curator Nato Thompson's discussion in his publication, Living as Form, in which he writes, quote, "Socially engaged art in the past 20 years essentially shook up foundations of art discourse and shares techniques and intentions with fields far beyond the arts. These cultural practices indicate a new social order, ways of life that emphasize participation, challenge power, and span disciplines ranging from urban planning and community work to theater and the visual arts," end quote. Writing about Bruguera, Thompson observes how, quote, "she emphasizes forms of art that involve being in the world," end quote. And next. In Bruguera's proposal to think the room a cylinder, as well as her decision to incorporate audience participation, she occupied the gap between what was written, i.e. bare interior, and what was unsaid, i.e. that which was not named, which was the audience. It was as if Bruguera had followed Beckett's initiative, moving in a way through his language, viewing it, quote, like a veil which one has to tear apart in order to get at those things or nothingness lying behind it, end quote. With the aim being to, quote, drill one hole after another into it until that which lurks behind, be it something or nothing, starts seeping through, end quote. This porosity resulted in an adaptation that placed the dynamics of power which remain in a state of oscillation at the forefront of Bruguera's adaptation of Endgame. Beckett's text is a form through which Bruguera addresses subject positions, including her own in contemporary society. In this way, answering Beckett's call when he said, quote, "to find a form that accommodates the mess, that is the task of the artist now," end quote. Beckett stressed, and this is a bit longer passage, but I will read it. Beckett stressed, quote, "What I am saying does not mean that there will henceforth be no form in art. I only mean that there will be new form, and that this form will be of such a type that admits the chaos and does not try to say that the chaos is really something else. The form and the chaos remain separate. The latter is not reduced to the former. That is why the form itself becomes a preoccupation.
because it exists as a problem separate from the material it accommodates, end quote. Beckett's texts are that form. His texts are the form that accommodates the mess for artists, including Bruguera. The mess possibly being living and the conditions of one's social reality. Endgame is the form through which Bruguera, quote, accommodates the mess of inequality and abuses of power, reminding us that Beckett's texts do not prescribe action. Instead, they afford a space for it. Bueno, muchas gracias, Marisa. Thank you very much. In the end, we can some answer for Marisa or everything. Ok, bueno, es mi turno. Es un poco raro presentarme a mí misma. Nada más les voy a decir que estoy estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana y el tema en el que me estoy concentrando es, pues, la influencia de Samuel Beckett en los escritores mexicanos contemporáneos. Voy a comenzar presentando, este es un pequeño fragmento de la investigación que estoy por concluir, en el cual quiero revisar dos textos, el libro de Dante, de Luisa Ayllón, y Riñón de cerdo para el desconsuelo, de Alejandro Ricaño. Voy a intentar abordar el primero y si el tiempo es suficiente, trataré también de abordar el segundo. El libro de Dante de Luisa Ayllón, solo me gustaría dar una nota biográfica sobre Luisa Ayllón. Él es un dramaturgo, es guionista, es director, originario de la Ciudad de México. Ha recibido por este texto, el libro de Dante, el Premio Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Bueno, es una suerte de evocación de la obra de Samuel Beckett, particularmente de Fin de partida. Construye a partir de una historia familiar en un contexto de apocalipsis, una trama fundamentada en la figura principal de la obra, la puesta en abismo. El texto dramático que el autor ha nombrado Cuarteto para voces es la historia de Dante, su hermano Leo y su padrastro Neto, que intenté reorganizar a través de una fórmula muy esquemática, que es una línea del tiempo muy convencional, porque el texto original trabaja sobre estos rodeos de la trama. Se los voy a mostrar. ¿Podemos poner el PowerPoint, por favor? Voy a leerlo para la traducción. Bueno, digamos que estos son los acontecimientos más relevantes de la historia del libro de Dante. Yo los estoy organizando temporalmente, aunque en el texto original están desagregados, ¿no? Trabaja sobre la idea de anacronía, prolapsis, ¿no? Etcétera. Entonces, la historia o los antecedentes remotos de esta historia comienzan cuando la madre de Dante y la madre de Leo, arriba a la casa de Neto con sus dos hijos y comienza una debacle en la ciudad. Sucede la guerra del fuego, la quema de la ciudad, de las bibliotecas, de las obras de arte, una catástrofe humana, entre otras atrocidades. De ahí vemos que la madre está enamorada de uno de los hijos. Neto dice que no le recuerda a quién le había fermentado, o sea, no conocen al padre biológico, y cada noche le cuenta unas historias de un libro, al otro lo encierra en un cuarto contiguo. Una noche el padre roba el libro de la madre y descubre que no hay nada escrito en él. El padre intenta contar una historia de cualquier manera al hijo abandonado, pero no lo logra. Está la desesperación del hijo, que pierde interés en las historias y también pierde la memoria. La madre enloquece y prende fuego en la estufa, incendia el libro e incendia toda la casa. Ella muere mientras el padrastro y los dos hijos o hijastros sobreviven. El padrastro trabaja durante 30 años llenando formas fiscales y ayudando a la gente. Durante todo ese tiempo su rutina es siempre la misma. Después del trabajo llega a casa y se postra frente a la televisión, cayendo súbitamente dormido a los pocos minutos sin hablar con sus hijos. Siguiente.
Pasado el tiempo, el padrastro se jubila, Leo y Dante son adultos ya, trabajan en lo que pueden, cada uno por su cuenta. Leo se ausenta de casa y regresa por largos intervalos de tiempo. En el medio, vive en la calle sobreviviendo de varias maneras. Por su parte, Dante se hace cargo de su padrastro, quien padece un deterioro de salud y al parecer sufre diabetes y ha comenzado a desarrollar adenocarcinoma y en un deterioro de salud mental que se le manifiesta en una dislocación de la personalidad. Todo ello desarrollado por una adicción a sustancias tóxicas como los solventes, como resistol, cemento, cosas así. El caos y la destrucción en la ciudad se recrudecen, el padrastro toma previsiones, él y Dante se atrincheran en su casa con provisiones, pero la pensión de neto que recibía se suspende y se agota por los gastos que se genera con su adicción. Dante vende e intercambia cosas para sobrevivir. Leo regresa una vez más a la casa con un nuevo proyecto y le pide dinero a Dante para falsificar visas. Aunque Dante sabe que Leo lo estafará, lo ha visto en sus sueños, accede a que Leo vuelva a desaparecer con el dinero de Dante. En este episodio es donde empieza nuestra obra. Todo lo anterior que les he comentado son antecedentes que se pueden, digamos, observar en el desarrollo de la propia obra. Yo los he reorganizado para que tengamos una idea clara de cómo comienza. Entonces, el contexto en el que comienza la obra es esta debacle y esta destrucción humana que se parece mucho al contexto en el que empieza Fin de Partida. Ahí comienza la obra estructuralmente hablando. Los incendios en la ciudad se agudizan, los edificios y casas se derrumban y destruyen de un día para el otro. Surgen refugios subterráneos para las personas de la ciudad, pero estos están plagados de exabruptos de violencia y muerte, es decir, no son seguros, por lo que Dante y Leo permanecen atrincherados en su casa. Siguiente. Leo regresa a la casa, es evidente su desolación. En esta ocasión tiene otro proyecto, es decir, Leo, que es el hijo desbalagado, siempre regresa con una nueva idea para que puedan sobrevivir, pero ninguna de sus ideas funciona. Ha estado trabajando en un laboratorio donde plastificaban cadáveres. El dueño del laboratorio le ha compartido las instrucciones del procedimiento y este se las ha tatuado por todo el cuerpo. El laboratorio y el dueño desaparecieron después de un sospechoso incendio, porque hay incendios por toda la ciudad. Ahora Leo quiere que Dante sea su socio para reiniciar la empresa. Leo le suplica a Dante que hagan algo juntos, ya que tiene miedo de desaparecer, de disolverse definitivamente, porque los acecha una oscuridad que los disuelve, que es el mismo mecanismo que vemos en Fin de Partida. Su fantasía es que la oscuridad lo absorberá sin remedio. Estar en casa con él lo hace tocar tierra, pero Dante está rotundamente decidido a no colaborar con Leo en esta ocasión. Leo recuerda que el día que se esposó a una banca del parque, durante la noche con la intención de que no volviera a perder la conciencia y amanecer en otro lado. Aún así amaneció en un crucero vial sin las esposas y sin nada. De alguna manera Dante sabe de todo esto que le sucede a Leo, le es dado en sus sueños. Por su parte, Dante tiene mucho tiempo insistiendo, tratando de no soñar con el futuro. Dante tiene esta habilidad de en los sueños ver lo que va a pasar o ver lo que le está pasando a su hermano. Dante espera a alguien. Neto y Leo se percatan de que algo es diferente en esta ocasión porque Dante se ha echado loción encima. Es una mujer. Este evento conmociona al padrastro, sobre todo, quien al parecer no ha visto a una en años. ¿La que sigue? Leo vive a la deriva en la calle, casi ha perdido la noción de quién es y cómo regresar a casa, duerme en un lugar y amanece en otro, pierde sus cosas sin darse cuenta, nunca recuerda nada de sus sueños y de los días anteriores más próximos. La casa de Neto y Dante comienza a manifestar su personalidad caprichosa. Los cuartos desaparecen, las luces se encienden solas, las paredes se caen, pero parece responder a la temperatura del cuerpo humano, porque los cuartos nunca desaparecen cuando hay alguien en ellos. O sea, el planteamiento de la obra es que el espacio donde está ocurriendo toda la historia empieza a tener personalidad propia y los cuartos empiezan a transformarse. La casa no permanece en un solo lugar ni de una sola forma.
Dante intenta anular los presagios de sus sueños durmiendo por lapsos cortos. Leo ha estado mal por esos días, ha tenido varios trabajos en el último mes. Por ejemplo, estuvo vendiendo medicinas para la peste en los semáforos y cuando se ha quedado dormido despierta lejos, debajo de un puente sin recordar nada. Para poder regresar a casa, tuvo que extorsionar a un par de ratas para que le indicaran el camino. ¿La que sigue? Ya casi termino esta parte. Leo insiste en que aclare cómo es que él aprendió a vivir con sus pesadillas. Dante relata su sueño, el viejo libro El hombre anciano y su madre. Por fin llega la mujer fotógrafa que ha acordado con Dante una sección fotográfica. La idea de la sesión fotográfica es que quede evidencia de su existencia para las personas del futuro o las personas que vengan de otro lado. Ese gesto también lo vemos en Fin de Partida, cuando se habla, ¿no?, para los que nos pudieran estar viendo, qué pensarían de nosotros. Si quieres, adelantamos. No tanto. ¿La anterior? Ajá. Bueno, finalmente hay una riña por esta decisión de fotografiarse o no, y es ahí donde termina la obra en sentido estricto, pero la situación que queda al final es una situación de suspenso, o sea, no hay una resolución de ninguno de todos los conflictos que se abren, ¿no? Bueno, ahora bien, este texto del libro de Dante parece revisitar a Beckett en forma y contenido. En el caso particular del libro de Dante encontramos una serie de afinidades estructurales y literarias con la obra Endgame o Fin de Partida, la obra de teatro de Beckett. Sin embargo, si vamos paso a paso los puntos de encuentro entre el libro de Dante y Fin de Partida, es posible concluir que el autor evoca algunas de las estrategias literarias de Beckett con la intención de bordear los mismos temas, no sin dejar de apropiarse estilísticamente de estos recursos literarios. Siendo así, una de las primeras evocaciones, como he llamado a la manera en que Ayllón recurre a Fin de Partida, también podríamos decir uno de los primeros agenciamientos, tiene que ver con lo más evidente para el lector espectador, el espacio. En el caso de Fin de Partida, Beckett plantea que estamos frente a un interior desamueblado. Es un espacio no precisamente vacío, como nos daremos cuenta a lo largo del drama. Además, la acotación inicial indica que es una luz que es grisácea y no sabemos en qué momento del día estamos. En el caso del libro de Dante, tenemos en el interior de un cuarto desnudo. Aquí el espacio escénico es mucho más abstracto, por la idea de que los cuartos desaparecen y se derrumban. Tampoco sabemos en qué momento del día estamos, porque no estamos seguros del origen de la luz, artificial en los dos casos, obviamente, pero no sabemos si proviene del interior del espacio o natural porque viene del exterior. En los dos casos estamos frente a una noción de espacio desnudo que paulatinamente se revela ante el lector espectador como un refugio. En Fin de Partida observamos una falta de compromiso con el realismo escénico, asunto similar con el dramaturgo mexicano, de quien el crítico y teórico argentino Bruno Bert califica a la obra en cuestión como realismo metafísico. Dice: si me baso en la más atractiva de las obras recibidas de Ayllón, ¿es posible que sea el libro de Dante? Podríamos pensar que a través de un realismo metafísico, es decir, una estructura del lenguaje y comportamiento fácilmente reconocible y que constantemente se va hacia el absurdo, hacia el misterio, con un aire épico místico que tiene que ver con las antiguas narraciones, con un toque medieval o incluso de película bizarra, con un dejo de las obras de Sarah Kane, la presencia de la muerte y de acontecimientos que no son explicables con el uso de la lógica formal, todo eso va haciendo el exoesqueleto de sus historias. Esta acepción de realismo metafísico es también una manera de decir que Ayllón tampoco está comprometido ni interesado con el realismo escénico. El especialista en Beckett, Lowlett, nos dice que el elemento musical es central para Fin de Partida. Parece ser que en esta existe un principio del eco, donde la repetición y la analogía son ejes junto a la sensación de todos los personajes de haber dejado atrás algo, y que por esa acción de salvación u olvido, estos personajes ahora han sido apartados de ahí, es decir, hubo para los personajes involucrados otro tiempo con otro espíritu y con mayor sentido que el de ahora. En términos estructurales, el libro de Dante encontraremos una marcada cercanía con el principio del eco. Como podemos observar por el análisis,
raíz de la trama y de la fábula, la situación de la pieza se ha repetido varias ocasiones a lo largo de la trayectoria de vida de estos personajes. Es decir, el regreso de Leo con un nuevo proyecto para finalmente estafar a Dante, la sensación de que todos han dejado atrás algo mucho más revitalizante o reconfortante. Y lo sabemos por las propias palabras del padrastro. En ambas obras, este no espacio desnudo está fuertemente determinado por el afuera, la singularidad en la pieza beckettiana en el afuera del espacio escenográfico, donde ubicamos el lugar de la muerte. Las ruinas, la devastación, la desolación, que solo podemos verlo a través de la mirada de los personajes, de sus descripciones y referencias particulares, específicamente a través de la mirada de Club, que es el único que realmente puede mirar a través de la ventana, y la imaginación de Ham, que hasta cierto punto participa de esa devastación. Las referencias constantes con el afuera en el libro de Dante son de una ciudad en el medio de una guerra del fuego, caótica, violenta. Ocurre mediante el elemento sonoro, es decir, se escuchan los gritos del caos, los incendios, los derrumbes, a los que hace referencia en constante los personajes. En ambas, la relevancia estriba en que solo la debacle exterior explica la debacle interior, y particularmente en cada uno de los personajes y de todo su sistema familiar. El paisaje exterior del libro de Dante está definido primordialmente por la obscuridad arrasadora. De hecho, el gran miedo que domina a Leo es ser absorbido por esa obscuridad, de disolverse en la obscuridad. En fin de partida, la fuerza que extermina a la naturaleza y a la humanidad, a toda forma de vida, es una obscuridad que cerca y avanza irremediablemente sobre la faz de la tierra, hasta el punto en el que se encuentran los personajes. Este es un movimiento muy parecido a la obscuridad exterminadora que hay en la ciudad en llamas de Leo, Dante y Neto. Fin de partida ahonda en las imposibilidades del lenguaje para dar cuenta de las cosas del mundo. Ahora bien, ¿qué tanto las pausas, los cortes en la conversación, la incomunicación de los personajes del libro de Dante participan de esta idea? En mi opinión, enteramente. Al igual que en el autor irlandés, el autor mexicano aborda obstinadamente el asunto de la incomunicación humana con otros, con el mundo y con el texto. En la pieza del dramaturgo mexicano observamos un letargo ocasionado por la indistinción de pasar de los días. En este punto, como en otros momentos, estamos frente a un intertexto entre Fin de partida y el libro de Dante. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Aquí vemos un fragmento del libro de Dante. Lo voy a leer rápido. Dice Neto: me timas todos los días desde que me levanto. ¿Tú crees que no me doy cuenta que me sirves menos ración en el plato? Y eso es solo el principio del día. Dante: tú casi no comes, te da por vomitar. Neto: gracias, lo sé, por eso no lo reclamo, pero quiero que sepas que me doy cuenta. Los días inician con un engaño, aunque no te lo diga. Eso no quiere decir que no lo sepa y que no me duela en mi propio... Dante: no comiences. Neto: y ese es el primer paso para la mentira más grande. Cada día que se amontona junto a los demás. No me diste nada. Es un fragmento del libro de Dante. Siguiente. Y bueno, este es el fragmento en el que yo observaría el intertexto con Fin de partida. Club lo mira, risa breve, va hacia la puerta, se detiene, se vuelve, contempla la escena, vuelve hacia la sala. Club mira, fija, voz, monocorde. Terminó. Se terminó, va a terminar. Quizá esté por terminar. Los granos unen a los granos uno a uno y un día de pronto forman un montón, un pequeño montón, el imposible montón. Voy a la cocina, 3 metros por 3 metros, a esperar que me llame con el silbato. Bonitas dimensiones. Me apoyaré en la mesa, miraré la pared esperando que me llame. Permanece un momento inmóvil, después sale, regresa enseguida, va a tomar la escalerilla y sale con ella, pausa. Ham se mueve, bosteza, bajo el pañuelo, aparta el pañuelo de su cara, toma su tez muy roja, anteojos negros. Ham: ahora me toca a mí. Ese es el fragmento. Se conectaría con la tesis del ensayo, también, todo esto se conectaría con la tesis del ensayo de Proust, donde dice: no hay que escapar de las horas y los días, ni de mañana ni de ayer. No hay cómo escapar del ayer porque el ayer nos ha deformado o ha sido deformado por nosotros. El modo gramatical no tiene importancia, la deformación se ha producido. El ayer no es un hito del pasado, una piedra en el camino recorrido de los años, incorporado irremediablemente a nosotros, interiorizado, pesado y peligroso.
De esta manera, los personajes de ambas obras están frente a un pasar de los días que no se entiende como un transcurrir del tiempo, sino como una deformación de lo que son. No existe una diferenciación en el tiempo, solo existe una agonía interminable, una repetición con sutiles variaciones que la van recrudeciendo. Es el principio de Eco, de su miserable condición. Esta sucesión invariable del pasar de los días está ligada a la conducta de los personajes, marcada fuertemente por la costumbre. El hábito es una adaptación automática al medio sin ninguna carga moral. Beckett dice que no se puede hablar de buenos o malos hábitos, es simplemente el mecanismo por el cual el individuo se compromete con su entorno. El hábito es el lastre que encadena el perro a su vómito. Cuando se rompe con el hábito nos encontramos con las zonas de peligro en la vida del individuo. Es el momento cuando el aburrimiento de la vida es reemplazado por el sufrimiento del ser. Recordamos la referencia a los 30 años de vida que pasó el padrastro, donde encadenado a su hábito, delegó a la indiferencia y la resignación a sus 2 hijos. Cuando se rompe el ritmo de los hábitos, encontramos las zonas de peligro, el sufrimiento emerge. La situación que observamos en la trama del libro de Dante es precisamente en un día en que se rompió el hábito. No por la llegada de Leo, ese es un evento que de alguna manera también está incorporado a los hábitos de esta pseudofamilia, sino por la intromisión de la joven fotógrafa. El rompimiento con el hábito abre la puerta de la libertad, pero la experiencia de la libertad está acompañada de una multiplicidad de efectos emocionales: frustración, dolor, agonía, saciedad. Sin lugar a dudas, el recurso literario que más llama la atención en nuestro texto con relación a la pieza beckettiana y del que seguramente es el recurso que nos permite visualizar estas relaciones de semejanza son las diferentes narraciones cortas relatadas por los propios personajes, a veces a manera de recuerdo, a veces surgidas de la imaginación. Todas y cada una dan cuenta de la opinión que tienen del mundo, de su experiencia, de la añoranza de otra época. En fin de partida, el motor que empuja la acción escénica es precisamente la nostalgia por un mundo perdido o olvidado de otros sentimientos, acaso mejores y reconfortantes, como el amor, como la felicidad, ese mundo compuesto de parajes naturales perdidos. Justamente esta tensión entre la devastación del presente y la fertilidad del pasado atraviesa toda la pieza, convirtiéndola en una obra trágica e irresoluble. Ese pasado se ha perdido sin remedio. Sin duda, esto mismo se puede afirmar a nuestra obra, el libro de Dante. En la imposibilidad de recuperar ese otro tiempo glorioso, no es tanto que esté en el pasado, sino por las ataduras presentes. El conflicto de este personaje sigue siendo la imposibilidad de liberarse de su condición existencial, inmanente y supratemporal. Todos los personajes están imposibilitados para librarse de los otros. Dante carga con el lastre de su padrastro y su hermano, como Neto, que carga con el lastre de sus 2 hijastros, como Leo, que debe cargar con el lastre de Neto. Justamente el final sugiere la liberación y por consecuencia la desaparición o muerte de los personajes. Difícilmente alguien tiene el valor de identificarse abiertamente con estos personajes. La sordidez de su existencia es insoportable. Sin embargo, inevitablemente su condición nos resuena cercana. Es el problema de la incomunicación. Pero si no están ahí para conmovernos o provocarnos simpatía, ¿cuál es la razón de ser? Nuevamente la respuesta está en Beckett. ¿Estamos a punto de significar algo?, dice Ham en algún momento de la obra. Nell, madre de Ham, se pregunta por el sentido de esa comedia de cada día. Klopp se pregunta por la repetición de la comedia cada día. La respuesta de Ham son indeterminadas. Esta reflexión es similar al motivo por el cual aparece la joven fotógrafa, es decir, está ahí para retratarlos, para registrarlos y almacenar las imágenes de ellos en el búnker de los usos y costumbres para que las personas del futuro puedan conocer. ¿Qué opiniones podrán tener sobre ellos? Eso es algo que deliberadamente le importa a la fotógrafa y que inquieta a Dante. Neto, personaje muy beckettiano, sabe que la mirada de extraño, estos pueden ser extraterrestres o seres humanos del futuro, únicamente podrán observar la condición miserable de la humanidad actual. Finalmente, me interesa hablar de las relaciones entre puesta en escena y puesta en abismo, como poética particular del libro de Dante, evidentemente recogida de la obra beckettiana. Este recurso de puesta en abismo, definido por Lucas Margarit como mise en abîme, a su vez tomado
André Gide, etc. Bueno, no voy a caer en esa explicación para ir al final. Esta puesta en abismo es un recurso recurrente en la dramaturgia de Aillón para instalar varias líneas narrativas en un mismo espacio de representación, es decir, en el espacio-tiempo que toma leer ver la obra de un principio a fin. Por ejemplo, la narración de Leo, cuando contaba el episodio en el jardín con las esposas y con los sueños del propio Dante, la narración de la joven fotógrafa sobre la historia de la obra de teatro que recién había fotografiado, la narración de Dante y su sueño con el anciano, o sea, un sinfín de narraciones que vemos en la propia obra. La narración en primer grado proporciona a los espectadores y lectores información que permite reconstruir la narración en segundo grado, aquella que queda como un ejercicio de la imaginación del lector-espectador. En sentido estricto, no podemos saber qué pasó antes o qué pasará después de la acción que se desarrolla en la representación. Solo podemos creer o descreer, podemos reconstruir los eventos y las coincidencias. Igualmente podríamos visualizar un tercer grado de la narración o contenido diegético, que es la gran metáfora que sustrae al propio lector-espectador de la pieza y al mismo tiempo le dan un valor de unidad. Todo esto funciona como un andamiaje de distintos grados de narración en la obra de Luisa Aillón. Precisamente lo que he expuesto, en contraste o semejanza con la obra de Fin de partida. Muchas gracias. Bueno, ahora va a participar Carlos Pérez Jaramillo. Sí. Vamos a tener un pequeño acomodo porque Carlos va a tener una presentación muy particular. Él lo va a hacer a manera de lectura performática. Me gustaría hablar un poco de Carlos antes de que comencemos. Carlos Pérez Jaramillo es un artista multidisciplinar, profesor de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia, asesor del área de Artes Electrónicas del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Ha participado como investigador y docente en performance y política, artes vivas, escrituras híbridas, plástica social y documental. Su trabajo artístico se caracteriza por el uso de una amplia gama de medios, entre ellos la estructura, la cinematografía, el video, el dibujo, la instalación y el performance. Él viene de la Universidad Nacional de Colombia. Va a hacer su presentación, para lo cual ha invitado a un actor mexicano, también egresado de la Maestría en Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia, Francisco Arrieta. Bienvenido, Francisco, y gracias por ayudarnos. Bueno, pues los dejo con ellos. Sí. Sí, está bien. Gracias. Sonido. A ver. Un poco más abajo porque si no se va a perder la... Hola. Sí. Espera un segundo. Se está cayendo esto. Una noche, su sombra se le apareció alargándose y ya pálida se disolvió. Palabras, supervivientes de la vida, un poco más aún, hacedle compañía. El caso. En 1987, el colectivo colombiano Mapa Teatro comenzó la construcción de De Mortibus, una pieza compuesta a partir de la exploración escénica del universo poético de Samuel Beckett. Durante el proceso de montaje,
Rolf Abderhalden, codirector del grupo, se reunió con Beckett en el asilo de Thiers, Orleans, e iniciaron un diálogo epistolar. 100 días después de su encuentro, Beckett murió. De Mortibus es estrenada en Bogotá en 1900. Cobró entonces la forma de Requiem. 1990. Han transcurrido 28 años desde su estreno, que se dio en una Bogotá asediada por el terror, bajo el estruendo de las explosiones que continuamente asolaban la ciudad durante uno de sus periodos de violencia más intensa, tiempo en el que fueron asediados y asesinados los candidatos presidenciales del M-19, la Unión Patriótica y el Partido Liberal: Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Osa y Luis Carlos Galán. Mientras, de manera simultánea, la militancia del movimiento político de izquierda, Unión Patriótica, era exterminada. Yo tenía en ese momento 12 años y caminaba con la extraña sensación de en cualquier momento salir volando. Han pasado casi 29 años desde la muerte de Beckett en París y 30 desde la escritura de What is the World, con la que cerraba, ante el abismo del lenguaje, en el abismo de su vida, su intensa espiral creadora. Han transcurrido 26 años después de la última presentación de De Mortibus, Requiem para Samuel Beckett, en el Festival de Teatro de Lavatie, en el verano europeo del 92. Con el pasar de los años, Mapa Teatro, liderada por los hermanos Heidi y Rolf Abderhalden, se convirtió en uno de los proyectos artísticos más singulares y heterogéneos de América Latina, un laboratorio de artistas dedicados a la creación transdisciplinar, en el que hibridan y coexisten diversos lenguajes y disciplinas: teatro, ópera, cabaret, radiofonía, instalaciones para imagen y sonido, intervenciones urbanas, acciones y conferencias performáticas. Mapa es un colectivo caracterizado por la densidad y complejidad de sus dispositivos poéticos, así como por una enorme riqueza poética e intensidad crítica. Este es el caso. La cinta de video que registraba la obra perdió la pista de audio en algún lugar del camino, en algún tropiezo, en algún agujero. Se conservan en la vieja cinta de video las huellas de las inaudibles bocas abiertas que alguna vez dijeron algo. Ese es el punto de partida de este desvío, de este desplazamiento que a modo de digresión busca aislar los signos de un instante fugitivo y religarlos ahora, desplazando la huella al nuevo gesto bajo el oculto sentido del silencio. El método. Krapp rebobina la cinta, vuelve al pasado del que lo separa un abismo temporal y de sentido. El que lee rebobina la cinta del que lo separa un abismo temporal y de sentido. Esbozo el proyecto de análisis, la historia de un accidente. He traslapado Krapp en la vieja cinta de Mapa, la he cubierto con su bruma, rebobinando los rostros grises que resplandecen sin sonido. Se han tragado la lengua. Sé que alguna vez las figuras de la cinta hablaron, en algún teatro, de algo en apariencia indefinido, de un hueco o una rosa. Lo sé porque el objetivo acerca su boca a mis ojos, y cuando esto sucede, veo la boca entreabierta de esas cabezas parlantes. La partitura. La partitura es el pretexto, huella, anticipación y simulacro, encadenamiento imaginado para su disolución. La palabra huella será disipada por la vía de la extenuación, en la emergencia del gesto y la visibilización de las fuerzas. Entonces, la partitura se hará ruina. Es imposible ver el acontecimiento en su pretexto. El tejido de este excede la fuerza de la disciplina formal a la que la partitura está sujeta. Sin embargo, entre huellas dispersas, entre los restos,
Esta escritura pretextual es portadora de una intensa fuerza indicial. Ruina sobre ruina, habrá que girar la cabeza y volver los ojos sobre el texto. Obra para 4 actores. Obra para 4 actores. Ya no 5, ni 6, ni 7, ni 7 como antaño. Espacio gris, como cualquier piso, cualquier pared. Cualquier cabeza o cielo del mundo. En algún teatro, En algún teatro. con un hueco. La tierra está llena de huecos. La tierra está llena de Como la huecos. memoria. Como la memoria. Tiempo gris. Como cualquier hora de la eternidad. Hace mucho, Ya mismo, dentro de un tiempo. a la hora de la representación, Lluvia fina como lanzada por una regadera. espacio y tiempos reales e imaginarios. Al fin y al cabo todo es ilusión. Todo es ilusión. 4 figuras grises. M1, M2, M3, M4, Pálidas sombras de un solo personaje. M. M. M de Malone, Macman. Macman, Mac. Mag, Madi. Mai, Mai. Mai, Macia. Mol, Molloy. Molloy, Morán. Morán, Con sus ecos. Con sus ecos. Solos, dúos, tríos y cuartetos. cuartetos, Idénticas entre sí, aunque no semejantes. como las piedras o como las quimeras, piedras o las quimeras. edades indeterminadas, Demasiado viejos para cuerpos jóvenes. demasiado niños para actores adultos, A veces ceniza, a veces fuego. a veces fuego, Cuerpos que se mueven hacia adelante. hacia atrás, Hacia atrás. que suben y bajan según las necesidades, Andar, a veces lento, a veces cojo y penoso. a veces rápido, rostros grises, Rostros grises como de payasos derrumbados sin nariz. sin nariz, voces blancas, monótonas, Fragmento de conversaciones. largos silencios interrumpidos por palabras y música, intervalos de otros requiem, ambos a la memoria de Andrei Tarkovsky. Stabat Mater, Tabula Rasa, Frates, canto en memoria de Benjamin Britten, De Arvo Part. Luz Plumbea, Luz plumbia, oscuridad, telón, silencio, silencio, nadie se mueve, nadie se mueve. nadie se mueve. En toda esta historia no hay ninguna paradoja, resta la huella. Historia de un accidente. Mapa sin sonido de una vez el abismo o cartografía de un requiem que ha perdido la pista. El final al principio, una anticipación de un texto inacabado. Se han tragado las palabras. Una detonación, un fulgor, tatuada en la cabeza la mierda y el azar, tatuada en la cabeza la palabra y la muerte, mort et morts, crap and crap, lo que va de K a M, crap o mierda, el hombre sentado en la taza sin poder cagar y jugando a los dados. M, en 10:57 todos marchan descalzos bajo la lluvia, con los pantalones caídos, maletas y botines en la mano. Una anotación. Una anotación. Se repiten los gestos. En el Zoom se repiten los gestos. En el diario de trabajo se repiten los gestos. En la primera página se repiten los gestos de la última cinta. En un viejo cuaderno de hojas, ahora en varinas, tropiezo con sus fragmentos. Se repiten los gestos, efectuando en la repetición su vaciamiento. Se han tragado la palabra. Ahora bien, ¿qué relación es posible establecer entre las condiciones históricas de la escenificación y su poiesis? Todo está en el texto, pero el texto está doblado. Cada fisura, cada pliegue, cada resonancia revela su sentido oculto. Cada recuerdo habla de un tiempo y en su reaparición emerge con la potencia del fulgor. Nada está perdido en esta historia. Se han tragado la lengua. Ahora se suman las cintas de un pliegue. Habrá pues que desdoblar el texto, que en este caso particular equivale a imaginar su doblaje. Habrá que forzar los signos de un silencio nuevo que gira sobre las huellas de un film
que gira a su vez sobre las bobinas del magnetoscopio, que esta vez producen un estruendo. Habrá que volver sobre las huellas del pasado para entender a esos payasos en X1 y entender el estruendo del silencio donde estallan las bombas. Se han tragado la lengua. De Mortibus tuvo lugar en algún teatro, en alguna ciudad asediada, así como el Godot de Susan Sontag en Sarajevo. ¿Cómo acoger esa huella? ¿Cómo forzar esa huella? Rebobinar. Imagino que el Requiem siempre fue silencioso. El duelo traía la lluvia. La lluvia antecedió a la muerte. Quizás entonces llovió y aún no cesa ese rocío de plomo. Bogotá, luz, plumbia, oscuridad, telón. El sonido del magnetoscopio exacerba la condición fílmica de la huella. Por accidente, en esta historia la imagen disuelve las palabras, sustrae las palabras, arranca las palabras de los rostros apenas iluminados de aquellos que bailan sin música, acusando agotamiento. Volver sobre la cinta. Excesivamente jóvenes para verse decrépitos. En primer plano, aún más. En 5:43 cabría señalar la paradoja de Harold Pinter. Su tez, excesivamente roja para estar muriendo. En este caso la paradoja es otra. Demasiado blancos para estar tan vivos. Rebobinar. Ellos de la oscuridad y el crujido, ellos girando, cayendo. Pasada la medianoche, en la oscuridad retumba el eco de una detonación. Volver sobre la pista. Rebobinar. De nuevo en fila. El asunto de la película es cómo interpretar ese silencio que socavó las palabras, ese atronador silencio de la ciudad asediada, esa pérdida que regresa sobre el registro y lo sitúa en los años 20, 70 años atrás de su producción, mudos, con color y ruido. Se han tragado la lengua. Una aproximación, otro zoom. Recuerdo los 1000 ojos de Buster Keaton y en primer plano su mueca vulgar. Sin sonido. En esta película restan los cuerpos caídos por efecto de una tercera lengua accidentada, de un cuerpo traductor, de un somatoanálisis. Palabra cuerpo sin palabra, igual cuerpo imagen. Lo que resta. Un fulgor. Las imágenes se confunden con la detonación. Requiem de lo posible. Esa persona que buscaba. Por eso levanto los ojos cuando todo va mal. ¿Qué es lo que no dirá? ¿Qué es lo que no hará? Extraña condición de este acontecimiento enmudecido. Ser nadie o una no identidad, y en tanto no identidad innombrable, o quizás siempre bajo sospecha, sujetos y subjetividad, o ya, ¿qué más da? Presencia pura o imagen pura. Identidad no tiene antónimo. En esta sucesión, en esta razía, hay 1000 hurtos. Una anotación del diario de trabajo de Rolf Afterhalden señala: Y continuaba dándome vueltas como un perro que busca a otro en su propia cola, luchando vanamente conmigo mismo, mi peor enemigo, solo frente a los otros, en el espacio vacío, inmóvil y derrotado. Parecía como si no hubiera encontrado nada al final del otro día, vomitando nada, nada, nada entre los dientes, respondía nada, no siento nada, no pienso nada, nada, y mientras lo hacía parece que mis ojos, mis orejas y mi boca se desprendían de mí en el esfuerzo suplicante de mi frente, y mi rostro cedía al fin a otro rostro, mueca ridícula y dolorosa,
cola escondida en algún lejano desamparo de la infancia, máscara de esa otra persona que buscaba. Identidad o eso que se busca sin nombre, o ese sujeto sin rostro. Máscara de esa persona que buscaba. En el teatro de máscaras se ocultan los fantasmas. Bajo la lluvia se ocultan los fantasmas. En el estruendo se ocultan los fantasmas. Un plural, M, de múltiples, permaneciendo intacta su presencia en la presencia pura de la imagen sin sonido. No word, no mood, sin. En toda esta historia no hay ninguna paradoja. Hablar del silencio antes de penetrar en él, consumado en el acto, borrado, resta la huella. Un texto secreto. Silencio como el que existió, antes ya nunca más existirá, por el murmullo desgarrado de una palabra sin pasado, por haber dicho demasiado no pudiendo más, jurando no volver a callar. Secretar, excretar, deponer, defecar, expeler, mear, cagar, eyacular, chorrear la palabra, o bueno, casi una palabra. ¿Qué palabra? Una imagen. Caníbales americanos se tragaron lentamente en su agonía al anciano dublinés. Luego lo vomitaron bajo la lluvia en algún teatro. Una letanía. Tragar trozos de texto. Alimentarse para vomitar, hacer del cuerpo, tragar la sensación, ponerla afuera, efectuar su traducción, su transducción, lo que implica en su movimiento, efectuar su transformación. Un volcán hace llover cenizas. Un carro bomba hace llover esquirlas. El archivo era el cuerpo. El archivo era el texto. Cuestión de método. Tragarse el texto, devorarse a sí mismo. Se han tragado la lengua. En la caída expulsarlo como si hubieran pasado 1.000.000 de años. Poner la sensación afuera, visibilizar las fuerzas y llevar al límite las condiciones de su representación. Hay algo atronadoramente somático en este juego. Hay algo cruelmente caníbal en este juego. No hay nada neutro en esta historia, ni el repicar de las campanas. A una sustracción, una nueva sustracción. Accidentalmente ahora expulsado el verbo. Rebobinar. En 033 no habrá voz. Primero un cuadrilátero. Los cuerpos afectados de los condenados deambulan con abismal precisión sobre la cubierta plástica, evitando la zona de peligro, algún agujero, algún abismo. Se han tragado la lengua. En su marcha ralentizada cargan en sus cuerpos el peso de la historia y sin tocarse, sin rozarse siquiera. No le mitangere, ruina del cuerpo. No me tocarás, fragmento de cuerpo. Ojos, orejas, boca, fragmentos y detritus, por donde vomitaba. El archivo conserva las huellas de las detonaciones. En silencio la ciudad, en silencio el ansia. Se han tragado la lengua. Oh rocío de plomo, devuélveme los cuerpos fragmentados. El texto se ha accedido a sí mismo. Es la condición del texto en el deseo y la carne. Ese fue. 30.000 noches de fantasmas más allá, más allá del negro, más allá, luz de fantasmas, noches de fantasmas, habitaciones de fantasmas, tumbas de fantasmas, fantasmas. Él dijo todo, excepto fantasmas queridos. Primero fue el silencio y luego el trueno. En cada imagen un destello, un resplandor. De muertos, sin duda, un resplandor de muertos bajo la lluvia sepultados.
Bogotá, luz plumbia, oscuridad, telón. Rebobinar. El cuerpo hacia abajo, tendido, expulsado fuera de sí. Huella fantasma de repiques, de campanas, de sirenas veladas. Rebobinar. La cuestión del silencio en la condición del fuego. Transposición del texto en el abismo de la carne. Resta la huella de la lluvia en el teatro ardiendo y un paraguas. Rebobinar. Resta la huella de la lluvia en el teatro ardiendo y 4 pañuelos. Volver al requiem, volver sobre su pista, sobre los cuerpos sepultados que agotan el espacio de la detonación. Y en el abismo, las sombras del texto. Y en el abismo, las huellas del texto. Y la transposición de los cuerpos, su vaciamiento, su extenuación. En 12:20, bajo la lluvia en vaivén, se tocarán los cuerpos, alineados en horizontal, dirigiendo su mueca muda hacia el auditorio. En Equisoc 1, no oigo ni un aliento. Un plural, y ante el abismo se ha entregado la lengua. Resta la imagen. Con la boca entreabierta, ahora soy yo el que ansía su canto. Rebobinar. Zoom out. Se alejan las bocas temblorosas en venia desigual. Zoom in. Se doblan los cuerpos aturdidos, empapados, extenuados hasta la oscuridad. La rosa roja. El sonido desapareció hace un largo tiempo. Aún sin palabras, resta la imagen. Ante una carga de negatividad, el siamés sujeto desciende con la boca entreabierta y una rosa roja en la mano. El extenuado es portador de las huellas de lo real. El silencio trajo consigo el destello de una rosa en algún lugar lejano, en algún teatro sin tejado de una ciudad lluviosa. El sonido desapareció hace un largo tiempo. El eco de las detonaciones continúa albergando en la memoria del cuerpo, en el resplandor de la carne. Zoom out. Se alejan los cuerpos. Desciende el requiem. ¿De qué podría hablar acaso sino de una cinta sin sonido? Mapa sin sonido, de una vez el abismo, o cartografía de un requiem que ha perdido la pista. Al final da igual. Llueve en un teatro. Llovía. Yo veía. Llovía. Yo veía. Bueno, hola, buenas tardes. Tenemos algunos minutos para preguntas. Si alguno tiene alguna. Hi, I just have a question for Marissa. You were speaking about the production of, sorry, I can't remember, Bruguera's production, and the fact that she had said she'd only read Endgame. I wondered if you knew any more about her decisions to choose that text, and whether she perhaps gave more reasons for why that text was powerful for her, or how she came across it. So thanks for the question about that. So in terms of, I kind of emphasize Bruguera's choice to be very explicit publicly in written interviews that she has only ever read that one text, because I think it's productive to consider how, just to consider that. I'll just leave it at that. So this is a twofold answer to your question. For Bruguera, who's a Cuban-born artist, I think it's important, as this paper develops, to consider her desire to
how she was drawn to the text because of the power relations that exist. She says it herself in the quote that I used about how power continued to move. It was always displaced onto several of the characters. She could never actually target who was in power, and that comes out in The Master and Slave. But sometimes she reads Clove as the master, and other times Ham is the slave to Clove, and I think that's all existent in Beckett's text itself. So I would argue that she's drawn to the text because of issues of Cuban dictatorship. She was born in 1968. The Cuban Revolution precedes her, but obviously she grew up in the age of Castro. And so I think as these concerns develop, one is thinking through the context of Endgame as she chose to cite it in Brussels. And in that context, given that historical context, as well as Bruguera's engagement with the text, given her own historical context and her own nationality as well. So, yeah, I will say, I think she's read others or has encountered other Beckett material, whether it is in other artists' works. So part of my work is to tease out the reverberations or the echoes in her own project to be able to show those correspondences. Does that answer it? Yeah. Well, it's okay. Well, sadly, we don't have time for more questions, but I know the people, well, both Marisa and Carlos, if you have a comment, you can acercar. But because we need to run out. But, well, I want to thank Marisa and also Carlos and your partner, bueno, tu compañero, Francisco. Y, bueno, darles la bienvenida y, bueno, continuamos a las 4 en la sala Carlos Nosal. A las 4. Bueno, muchas gracias.